En 1948, el orientalista Samuel Noah Kramer estaba en el sótano del Museo de Arqueología de Estambul, revisando cajas que llevaban décadas sin abrirse, cajas procedentes de las excavaciones de Nippur, la ciudad sagrada de Sumeria, en lo que hoy es el sur de Irak. Dentro encontró fragmentos de arcilla con inscripciones cuneiformes. Eso no era raro. Nippur produjo más de 30.000 tablillas. Lo raro fue lo que leyó en una de ellas cuando empezó a traducir. La tablilla describía un proceso, un mecanismo que ocurre en el momento de la muerte, algo que le pasa al alma antes de que llegue a ningún lado. Y ese proceso estaba vinculado, de forma técnica y específica, al ciclo lunar. Kramer publicó sus traducciones. Los académicos tomaron nota, y la tablilla fue catalogada como mitología religiosa sumeria, archivada junto a miles de textos similares y dejada de lado. Pero hay algo en esa tablilla que no encaja con el resto de la mitología de Nippur, algo que los especialistas posteriores señalaron en voz baja durante décadas y que nadie ha explicado todavía de forma satisfactoria. Nippur fue el centro religioso de Sumeria durante más de 3.000 años. Ahí estaba el templo de Enlil, el señor del aire y el destino. Los sumerios enterraban sus textos más importantes en Nippur porque creían que la ciudad era el axis del mundo, la conexión entre el cielo y la tierra. Las tablillas de Nippur están distribuidas hoy entre el Museo de Arqueología de Estambul, el Museo de la Universidad de Pensilvania y el Museo de Oriente Antiguo de Chicago. Son textos reales, fechados entre 3.500 y 2.000 años antes del cambio de era, muchos todavía sin traducir. La tablilla en cuestión pertenece a un corpus que los especialistas llaman textos del descenso. El más famoso de ese grupo es el descenso de Inanna al inframundo, que ya ha sido traducido y estudiado en profundidad, pero la tablilla que Kramer encontró en esa caja de Estambul pertenecía a un subgrupo menor, un texto que los acadios, herederos de los sumerios, llamaron el registro de las puertas, y ese nombre es el primero de los problemas. El texto describe 7 puertas. Eso lo comparte con el descenso de Inanna, pero aquí las puertas no son físicas. El texto dice, en traducción aproximada del académico Thorkild Jacobsen, publicada en 1976, que las puertas son las 7 fases del disco que rige las mareas del cuerpo. El disco que rige las mareas del cuerpo. Los sumerios tenían una palabra para la luna, Nanna. Pero en este texto la palabra usada es distinta. Es Zikiku, que en sumerio tiene 2 significados simultáneos. Espíritu del muerto y también el viento que mueve el agua. Un mismo término para el alma que parte y para la fuerza que mueve los océanos. Jacobsen lo marcó en sus notas como una ambigüedad léxica, una coincidencia de uso. Siguió adelante, pero si lees el texto completo, esa ambigüedad no parece un accidente, parece una definición. El texto dice que en el momento de la muerte, el psiquik del cuerpo pasa por 7 estados antes de separarse completamente, y que cada estado corresponde a una fase de la luna. El alma de un hombre que muere en luna llena, dice el texto, pasa el primer estado en condición de plenitud. La que muere en luna nueva entra a oscuras. Lo que el texto está describiendo con una terminología de hace 4.000 años es algo que tiene un nombre en neurociencia moderna. En 2019, el neurocientífico Christoph Koch publicó junto al equipo del Instituto Allen de Ciencias del Cerebro en Seattle un trabajo sobre los patrones eléctricos del cerebro en el momento de la muerte. Lo que encontraron fue que la actividad neuronal no cesa de golpe. Hay una secuencia, una progresión que Koch describió como etapas de disipación energética, con características medibles y distintas.
7 patrones eléctricos diferenciados en la actividad cerebral antes del cese total. 7. Ahora bien, Koch no mencionó la luna. Eso sería otro paso, y un paso que la neurociencia moderna todavía no ha dado de forma oficial. Pero hay un campo que lleva décadas estudiando la relación entre los ciclos lunares y la actividad bioeléctrica del cuerpo humano, la cronobiología. Lo que la cronobiología sabe, con datos publicados en revistas como el Journal of Biological Rhythms, es que el ciclo lunar de 29 días y medio afecta de forma medible la calidad del sueño, la presión arterial y los patrones de actividad cerebral durante las horas de descanso. El mecanismo exacto todavía se debate, pero el efecto está documentado. Los sumerios no tenían resonancias magnéticas, pero tenían algo que los científicos modernos a veces subestiman: miles de años de observación sistemática sin distracciones. La tablilla de Nippur no solo describe 7 estados del alma, describe los estados con atributos físicos. El segundo estado tiene la textura del barro antes de secar. El quinto tiene el peso del agua que no encuentra cauce. El séptimo, el último antes de la separación completa, es descrito como el sonido que hace la arcilla cuando el alfarero retira las manos. Eso no suena a metáfora religiosa, suena a alguien que vio algo, que lo describió con las palabras que tenía y que lo organizó dentro del único sistema de medida cíclica que conocía. Lo que acabo de describir es la capa superficial del texto, la que los traductores publicaron. Lo que hay debajo, en los fragmentos del reverso de la tablilla que Jacobsen dejó sin desarrollar en su publicación de 1976, es distinto. Hay un documento con la transcripción completa de esos fragmentos enlazado en la descripción. Está en inglés académico, pero al final de este vídeo te digo exactamente qué buscar. Ahora continuamos con lo que esos fragmentos dicen sobre a dónde va el alma después del séptimo estado. El reverso de la tablilla habla de una trampa, no en sentido figurado. El texto usa la palabra Nazaru, que en cadio significa vigilar o retener con propósito, y describe una función de la luna que nadie que haya leído solo el descenso de Inanna encontraría. La luna no solo marca los estados del alma en el tránsito. Según este texto, la luna decide cuándo soltar, y no siempre suelta. El texto describe lo que podría traducirse como almas retenidas en el séptimo estado, almas que completaron los 6 primeros pasos y llegaron al umbral pero no cruzaron. El texto dice que permanecen ahí hasta que el disco lo permita, y que el disco no siempre lo permite. La razón que da el texto es técnica, no moral, no habla de pecado, habla de sincronía. El alma que llega al séptimo estado en un momento de inestabilidad lunar, lo que el texto llama el disco roto, queda en espera. ¿En espera de qué exactamente? El texto no lo dice con claridad. Lo que sí dice es que las almas retenidas son conscientes, que perciben, que el séptimo estado para ellas no tiene duración medible. Los especialistas en tanatología clínica llevan décadas documentando experiencias cercanas a la muerte con un elemento recurrente: la percepción de tiempo detenido. Pacientes reanimados que describen haber estado en un espacio sin movimiento, sin referencia temporal, esperando algo que no sabían nombrar. El porcentaje de esos relatos que incluyen la percepción de luz cíclica, luz que aparece y desaparece, ronda el 38% según el trabajo de Pim van Lommel, publicado en The Lancet en 2001. La tablilla de Nippur no resolvería esos relatos, pero los encuadra en un sistema que tiene 4000 años, y eso cambia la pregunta. El Génesis, en su capítulo 1, establece algo que generaciones de lectores han leído como cosmología ornamental, que la luna fue creada
para señorear en la noche y para señales y estaciones y días y años. El verbo hebreo usado para señorear es mamar, que también se traduce como gobernar o tener autoridad sobre. ¿Autoridad sobre qué exactamente? El texto no lo especifica, pero el libro de Enoc, que los primeros padres de la iglesia conocieron y que la iglesia etíope todavía incluye en su canon, sí lo especifica. En los capítulos 72 al 82, lo que los estudiosos llaman el libro de las luminarias, Enoc describe la luna como una entidad con función de registro, no de iluminación, de registro. La luna, en el texto de Enoc, lleva la cuenta de algo, de los ciclos de los seres vivientes. Enoc escribió, o fue escrito, varios siglos después de las tablillas de Nippur, pero los textos del libro de las luminarias tienen paralelos tan directos con la astronomía babilónica que el académico James Van der Kam, de la Universidad de Notre Dame, argumentó en 1984 que el autor del texto tenía acceso a fuentes mesopotámicas, fuentes que incluían posiblemente los textos del descenso de Nippur. La tradición azteca tiene un tercer ángulo. En el Códice Borgia, que data del periodo posclásico y que el Vaticano custodia desde el siglo XVI, la luna aparece vinculada al Mictlán, el inframundo. De una forma específica, la luna ilumina los 9 niveles del Mictlán alternativamente, uno por ciclo. El alma tarda 9 ciclos lunares en atravesar los 9 niveles, 9 ciclos de 29 días cada uno, 261 días, exactamente la duración del calendario ritual azteca, el Tonalpohualli, el calendario sagrado de los aztecas, construido sobre la misma cuenta que lleva el alma a través de la muerte. Hay un detalle en el Códice Borgia que conecta directamente con el fragmento de la tablilla de Nippur que mencioné antes. La imagen del cuarto nivel del Mictlán. Si quieres verla, está en el documento de la descripción junto con la transcripción acadio-sumeria del reverso de la tablilla. Los dos textos, separados por 2 continentes y 1500 años, describen lo mismo con símbolos distintos. Ahora termina esto. Esta noche, antes de dormirte, hay un momento específico, el momento en que la conciencia empieza a aflojarse y el cuerpo pesa más de lo habitual. Puedes sentirlo si le prestas atención. Un segundo, quizás 2, en que todavía estás aquí, pero algo en ti ya no responde igual. Los sumerios tenían un nombre para ese momento. Lo llamaban la puerta del primer estado. Y lo midieron contra el ciclo de la luna durante miles de años porque pensaban, con toda la seriedad de una civilización que construyó ciudades cuando el resto del mundo dormía en cuevas, que lo que pasa en ese umbral cada noche es un ensayo de lo que le pasa al alma cuando el sueño no termina. La tablilla de Nippur está en Estambul. Puedes ir a verla si quieres, está catalogada, existe. Lo que describe lleva 4000 años esperando que alguien tenga las preguntas correctas para leerlo. La pregunta que a mí me queda después de leerlo no es si los sumerios tenían razón, es porque la luna sigue ahí arriba, puntual, contando algo, sin que nosotros sepamos con certeza qué.